el último libro que ha publicado. Sabéis que Jesús es un escritor muy productivo y también periodista. Jesús, adelante. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, también respaldado con tanta gente, con tantos corazones abiertos y con ganas de comprender y de ver, y yo de intentar de transmitir. Hay muchos paisanos míos de Granada aquí que he tenido el placer de conocerles, y cuando te miras a los ojos te das cuenta que hay una parte detrás que coincidimos en muchísimas cosas, como son nuestras raíces. Vamos a hablar de un libro verdaderamente apasionante. Es fruto de una vida que yo llevo 47 años dedicado a viajar, a descubrir y a transmitir. Estamos hablando de ver el universo que nos rodea, pero no nos olvidemos de nosotros mismos. Estamos hablando de caminos, de senderos, porque el camino es la vida en realidad. Todos formamos parte de un mundo que nos acoge, que nos rodea y que nos quiere transmitir una parte de las raíces de la historia. Entonces, no tenemos que viajar como turistas, sino como viajeros. Yo tengo dos frases metidas desde muy pequeño. Yo nací en el barrio del Albaicín y la primera imagen que tuve del mundo es la Alhambra. Esos atardeceres mágicos que ha dejado a más de un viajero romántico enamorado cuando sube a la plaza de San Nicolás y se da cuenta de esa maravilla que nos rodea, como es la Alhambra de Granada, construida hace 8 siglos, por una cultura que no tiene nada que ver con los moros de hoy día, sino que eran unos cultura islámica, pero con una base cultural muy sólida. Una base cultural que pensaron que Granada en el siglo XIII ya tenía 7 universidades. Y claro, el Palacio de las Mil y una Noches, el Palacio Rojo, la Alhambra. Ahí, ¿cómo es posible que una cultura tan reducida en superficie como era el Reino de Granada, con 32.000 kilómetros cuadrados, supo mantenerse independiente de los reinos cristianos del norte, pero al mismo tiempo de los imperios magrebíes del sur, durante 260 años, 28 monarcas? Por eso se pudo conseguir, pues no por las armas, sino por el intelecto. En Granada nacieron pues verdaderos maestros de las matemáticas, médicos, geómetras, de toda clase de pensadores. Y eso lo tenemos allí. Entonces eso me ha condicionado mi vida desde muy pequeño. Entonces mi función, mi idea, mi objetivo era viajar y entonces conocer, antes de ponerme a escribir una línea en el papel. Y luego hice la carrera de periodismo aquí en Bellaterra, en la Autónoma, y he escrito más de 5.000 reportajes y 109 libros. Este que tenemos aquí delante, Senderos con Alma, es mi última obra, que de alguna manera, si a mí me dijeran ahora, elige entre todos los libros que has escrito, pues yo podría decir este, porque de alguna manera es un poco el resumen, lo que es la consecuencia final de una vida muy activa. He viajado por más de 50 países y verdaderamente viajando aprendes, escuchando, leyendo y viendo las cosas que te rodean. Yo pienso que una persona que no viaja, que no lee y que no escucha es como un saco de patatas. Entonces, tenemos que transmitir, tenemos que ver y tenemos que escuchar. Este libro es el libro de mi vida, de alguna manera, pero al mismo tiempo el lector también se va a identificar con él. Porque aquí hay muchos senderos de toda la península ibérica. Hay senderos de Soria, de Asturias, de Cantabria, de Galicia, de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía, de Baleares, de Canarias, de todas partes. Claro, faltan muchos aquí, pero claro, es un poco el resumen de lo que nos espera, los acontecimientos que nos esperan. Cuando... Sí, pero... Le doy aquí para el siguiente, ¿no? Bueno, luego iremos viendo las imágenes. Vamos a terminar de decir unas cuantas palabras. No quiero hacerme muy pesado, porque ya hemos empezado un poco tarde y hay gente que tiene prisa y no quiero romper un poco el programa que tiene.
Cuando hemos visto la película Gladiator, ¿verdad que hay una escena que no se nos borra de la cabeza? Que es cuando le dice Máximo, el general, le dice a su soldado antes del combate: nos veremos en el Elíseo. ¿Qué es el Elíseo? El Elíseo es el paraíso de los guerreros valientes que luchan en el combate. Eso ya lo inventaron los celtas. El Pallava, que ellos decían. Es decir, es el privilegio de un guerrero que ha luchado con todas sus fuerzas en el campo de batalla y ha fallecido. Y es el mayor honor para un soldado haber fallecido en batalla. Y va al Elíseo, los campos elíseos, que están también representados en París, en la avenida más bonita del mundo, ¿no? Que tiene 2 kilómetros de longitud. Ese es el Elíseo, ese es el camino que tenían que recorrer las almas de los difuntos. Pero más cerca de París, si ustedes viajan, yo les recomiendo que vayan a una ciudad de Provenza que se llama Arles, porque allí en Arles, a las afueras, hay un sitio que se llama Aliscán. Aliscán significa, en el italiano antiguo, los campos elíseos. Y es una avenida flanqueada de tumbas, de panteones, de mausoleos, verdaderamente impresionante, rodeada de los plataneros, esos árboles que dan tanta sombra y transforman el anhídrido carbónico en oxígeno. Bueno, pues ahí hay pues más de 1500 tumbas. Algunas son de la época de los romanos, de los fenicios, pero la mayoría son medievales. Y entonces, en ese escenario tan verdaderamente romántico, pero al mismo tiempo un poco tétrico, fue donde Vincent Van Gogh se cortó la oreja en el año 1888. Entonces estamos en un campo, en un paseo, en una avenida que no es muy extensa, pero que transmite, digamos, unos valores tremendos. Estos caminos que yo aconsejo aquí no son caminos, son senderos. La diferencia que hay entre un camino y un sendero es que el camino es físico, en cambio el sendero es espiritual. El sendero no tiene por qué ser largo. Lo importante que el sendero es que transmita unos valores. Que cuando tú haces ese itinerario, está recibiendo en ti toda esa fuerza emocional. Pero es una fuerza que es fruto de muchas culturas que han pasado y han dejado su testimonio ahí. Uno de los recorridos, y he elegido yo para finalizar el libro, es precisamente la tierra que es donde yo nací, el Paseo de los Tristes. ¿Por qué le llamaban el Paseo de los Tristes? El lado mismo de la carrera del Darro, debajo de la Alhambra, porque por ahí en los siglos XVIII y XIX y primera mitad del siglo XX transitaban todos los cortejos fúnebres llevando los carros con los muertos, y claro, era un paseo de dolor trágico. Entonces la gente ni se atrevía a abrir las ventanas para despedir a esa persona que iba ya al último viaje. Pero claro, ese viaje hay que hacerlo también, porque ahí gravitan mucha energía. Pasando ya el Paseo de los Tristes, cruza el río Darro, y en lugar de tomar la Cuesta de los Chinos, que es el camino que subían todos los carruajes funerarios, tomas el camino de la izquierda y es el camino del Avellano. Antonio Molina lo inmortalizó. Pero es que en ese camino pasaron muchas cosas interesantes. En el siglo XII, a finales del siglo XII, el arcángel Azael se le aparece en sueños al primer monarca granadino, Alamar, y le aconseja que construya en lo alto de ese cerro la Alhambra de Granada. Pero es que Ángel Ganivet, en el siglo XIX, que fue uno de los grandes políticos y románticos que ha conocido Granada, allí se inspiró y creó pues lo que está creando Torcuato en nuestros días, un club de lectores. Un club amante de la literatura que trascendió a nivel mundial, porque tú sabes que Ángel Ganivet fue diplomático y embajador de España en Finlandia. Un hombre que vivió una vida muy corta, pero dejó un legado muy grande. Tan grande, posiblemente, como el de Federico García Lorca.
Entonces, claro, es lo que yo quiero decir. Cuando lean este libro, que yo les recomiendo que lo lean, yo les recomiendo que lean el libro, porque en cada capítulo se van a dar cuenta que hay una parte de ustedes mismos dentro de un capítulo o de otro, pero el lector está ahí presente. Está ahí presente, porque el libro está repartido en 9 grandes grupos. Están lo que son rutas históricas, rutas arqueológicas, rutas legendarias, rutas de peregrinación, rutas de templario y de cátaros, rutas de dolor y de duelo. Y esta es una ruta muy fuerte, en donde englobo lo del pasado de los tristes y la ruta de las cárceles del terror del Matarraña. Esa es una ruta terrible, ¿eh? Porque en el Matarraña, que es una comarca que está al nordeste de Teruel, resulta que es una comarca pequeña, pero que en su momento, en los siglos modernos, los ayuntamientos que se levantaron en el siglo XVI ya tuvieron que concebir en las entrañas del edificio unos lugares de presidio, unas mazmorras, porque esos pueblos estaban un poco alejados de los grandes centros urbanos, como eran Tarragona, Tortosa, Alcañiz, Castellón. Y entonces, mientras que se hacía un juicio y entre unas cosas y otras, era necesario tener los presos ahí encerrados. Pero ¿qué pasa? Que los arquitectos que diseñaron las cárceles pues no tuvieron en cuenta lo que era el sentido, digamos, de la humanidad. Y muchas cárceles están en los lugares más lóbregos, que no hay nada de iluminación. Es un 100% de humedad, y eso hay que verlas. Y muchas personas fueron encerradas allí pues porque no eran del mismo partido político que el que regía. A lo mejor eran mujeres condenadas como brujas, que de brujas no tenían nada, sino que eran curanderas. Y entonces eso, para entrar en esos lugares, verdaderamente, yo he llevado allí algunos equipos de televisión. Incluso mi amigo Fran ha venido también a aquellos lugares, y es verdaderamente que os pone el pelo de punta. Algunas personas, incluso siendo profesionales de la comunicación, me han llegado a decir: yo no puedo pasar esta línea, porque es que en el ambiente se respiraba el horror de las personas que habían muerto allí. Fijaros si los poderes fácticos que regían la sociedad de aquella época lo habían manipulado todo de tal manera que lo que es el cancerbero, ¿no? el que guardaba a los presos, dormía allí, pero en una antesala. Pero él no tenía acceso a la calle. La calle, la llave, se abría desde fuera, porque no se fiaban tampoco del carcelero. Y entonces el carcelero, de alguna manera, estaba también preso allí. Y eso hay que vivirlo, ¿eh? Son espacios verdaderamente cerrados, que falta el oxígeno, y eso lo han tenido que vivir pues personas que les tocó vivir en momentos angustiosos. Mucha gente se piensa que eran cárceles medievales. No, medievales no, porque en aquella época el Matarraña, que es una palabra que viene del latín antiguo, que significa territorio entre obispados, entre el arzobispado de Zaragoza y el obispado de Tortosa. Esos territorios se los repartían entre ambos. Pero ¿quién estaba allí de árbitro, de control? Los templarios. Mientras estaban los templarios, allí no se cometía ninguna injusticia. Desaparece el temple y una nueva ley se impone en el mundo. Se rompe la baraja y entonces el poder fáctico de la Iglesia, sin límites, y el brazo armado de la Inquisición domina a su antojo toda la sociedad, pero no del Matarraña, de toda España. Eran momentos difíciles, los siglos modernos, ¿eh? Esto es que nos dicen el siglo de oro ¿para quién? El siglo de oro era para la Iglesia, pero no para la sociedad. Bueno, vamos a ver unas cuantas imágenes que van a ser comentadas. Y entonces sobre las imágenes también comentaré. Yo estoy preocupado un poco también por los otros. Adelante.
Sí, aquí tenemos Aliscán, el inicio del paseo de Aliscán, que está en Provenza, en Arles. Arles era uno de los 4 caminos que venían a Compostela de peregrinaje. Primero era París, Vézelay en la Borgoña, Arles y Le Puy en Auvernia, tierra volcánica. Adelante, otro cuadro. Esta es otra imagen del paseo, y allí enfrente hay un grabado que recuerda la tragedia de Van Gogh. Van Gogh no llegó a vender en vida ningún cuadro, acordaros. Adelante. Esta es la iglesia de San Massimín, que está al final del paseo del Aliscán. Y es una iglesia funeraria. Hasta la misma iglesia tiene forma de sepulcro. Y ya no hablemos de lo que son la cripta de la iglesia. Entra un escalofrío tremendo, porque la misma pared suelta agua. La humedad es de más del 100%. Adelante. Bueno, aquí lo tenemos más cerquita. Mucha gente me dice, Jesús, recomiéndame un sendero cerca de Barcelona. Pues aquí lo tenemos, muy cerca del pantano de Sau, en Sabasona, en el municipio de Tabernolas. Antes de llegar al parador de turismo de Sau, hay un sitio que se llama Sabasona. Está en medio del bosque. El coche lo dejamos en la ladera de la derecha de la carretera, cruzamos y con botas de montaña llegamos hasta el inicio de este paseo, de este sendero que está grabado en la roca desde época visigótica del siglo VII. Y cuando subimos arriba, adelante, nos encontramos con esta especie de cazoletas grandes que la utilizaron los druidas celtas para hacer los ritos de sanación. Con esta agua de la lluvia curaban a toda la sociedad. Fíjense, las vistas panorámicas son tremendas, pero allí enfrente tenemos una masía y debajo quedan restos del castillo de Sabasona, que es donde estuvo preso en el año 1640 Joan de Serrallonga, el más legendario de los bandoleros catalanes. Adelante. Debajo, antes de tomar el inicio del sendero este que hemos hablado antes, nos encontramos con la roca de los sacrificios. Algunos arqueólogos, yo he participado en algunas excavaciones arqueológicas, por ejemplo con José Castany, un arqueólogo de Manlleu, y encontró aquí esqueletos de la época del vaso campaniforme, del apéndice de Botón, de la época de los celtas, hace 2500 años. O sea que esta es una piedra que arriba es donde subían a lo mejor una cabra, la sacrificaban y la sangre iba bajando por esas estrías para santificar la roca, y al mismo tiempo los rezos eran pues para traer las lluvias y el bienestar para el clan, para el grupo. Adelante, por favor. Este es uno de los sitios más mágicos que hay en España. Se encuentra en un pueblo que se llama La Fresneda en Teruel, en el Matarraña, y está la subida a la colina de Santa Bárbara. Fíjense aquí también el sendero abierto, grabado en la misma roca viva, y nos encontramos con cipreses. Los cipreses, antes no lo he comentado, pero están muy estrechamente relacionados con el sendero. La misma masía catalana, la avenida que entraba a la masía, estaba flanqueada de cipreses. Y según la cantidad de estos árboles, así decía si esa casa, los dueños de la casa, daban garantía de trabajo y de hospitalidad a la persona foránea. Entonces, ¿por qué lo han puesto como árbol funerario? Pues ha sido la iglesia. No es un árbol funerario el ciprés, porque es un árbol que sirve, digamos, de antena entre el conocimiento cósmico y el terrenal, porque es un árbol en forma de pirámide, ¿no? Adelante, o obelisco. Subiendo por el sendero este de Santa Bárbara, nos encontramos con toda una serie de crucifijos. Y aquí hay uno que es en el número 11,
porque es el Calvario número 11. Pero hay como una especie de cueva pequeña y debajo, si os dais cuenta, hay un agujero en el suelo. Ese agujero servía para introducir a los niños pequeños que habían tenido alguna enfermedad. Y entonces dicen que pasando el niño desde fuera hacia adentro, al llegar a esta dimensión, y gracias a la cruz, era curado de muchas enfermedades. La tuberculosis, muchas enfermedades de la época. Era la creencia popular. Y en la parte superior de la colina nos encontramos con esta espiral. Fíjense, una espiral que es un laberinto doble, de doble trazado, en el cual la persona que va a hacer el recorrido por el laberinto debe de hacerlo descalzo. Y cuando llega al final, ahí es donde recibe toda la fuerza cósmica. Y tienes que mirar a los 4 puntos cardinales. Bueno, ahora estamos entrando en el castillo de Comber, en Bretaña, una tierra mágica del rey Arturo, del mago Merlín, una tierra que está verdaderamente bendecida por todos los dioses celtas. Aquí han hecho en este castillo de Comber, que está relacionado también con la guerra de los 100 años, han hecho un museo relacionado con el mago Merlín, con el rey Arturo. Está muy bien. Adelante. Y fíjense, en una parte cerca de Treon-Terek, que es otra población de Broceliande, aquí nos encontramos con un aula. ¿Qué era el aula? Pues eran los primeros colegios de la humanidad, en donde el druida se sentaba al final e impartía clase obligatoria y gratuita a un alumnado que aprendía de memoria y no por escrito. Los celtas eran gente muy sabia. La clase era obligatoria y gratuita. Mucho antes de que se inventaran los colegios y las universidades, ¿eh? Estamos hablando de más de 3.500 años. Yo he descubierto varias aulas. Esta es la más grande, pero hay otras más pequeñas en el Pirineo de Huesca, la comarca de la Ribagorza. ¿Han oído hablar de un pueblo que se llama Montañana? Antes de llegar al Pont de Suez, y donde están todos los túneles, como ir para ir al Valle de Arán, pues antes, en tierra de Huesca, hay un sitio que se llama Montañana, y están los dólmenes. Y bueno, ahora seguimos en Broceliande, y este es el castillo de Treseson, un castillo rodeado de agua, que hay muchas leyendas. Dicen que cuando el agua del lago subía, se inundaban las cárceles y todos los presos morían ahogados. Adelante. Estamos en Cogul, que es un pueblo de la comarca de Les Garrigas, famoso por las pinturas rupestres que ya forman parte del patrimonio de la humanidad. Entonces aquí tenemos la danza. Adelante. La danza, el ritual, que tenemos todos mujeres, con los pechos caídos, grandes, y un hombre en el medio con el pene, demostrando que es una danza ritual de la fertilidad. Es de los pocos lugares del mundo en donde está la representación. ¿Lo veis? Claro. Bueno, pues cerca de esa pintura hay un sitio en donde hay tumbas antropomorfas del siglo IX y siglo X. Son estas de aquí. Se llaman las tumbas del Saladar, en la comarca de Les Garrigues, que la capital es Les Borges Blancas, tierra de buen aceite, de la variedad arbequina, que la trajeron los templarios en el año 1260 a la masía Salar de Les Borges Blancas. Hay que viajar con conocimiento. Adelante. En la provincia de Soria, al sur de Soria, nos encontramos con un sitio que se llama Conquezuela, cerca de Miño de Medinaceli. Conquezuela es un lugar, fíjense, que hay otro altar de sacrificios. El camino sigue por detrás, porque lo que nos interesa, aparte de esto, veis la sangre del animal que ha sido sacrificado, cómo va bajando hasta llegar abajo. ¿Lo veis? Adelante. Esta es la roca
Pero para acceder a esta roca hay un arco precioso, arco de medio punto, que fue construido por los templarios en el siglo XII. Adelante. ¿Lo veis? Pero ¿por qué se construye ese arco en medio de dos rocas? Pues porque debajo hay una fuente con aguas milagrosas, una fuente que cura muchas enfermedades y que el hombre prehistórico ya lo descubrió. Fíjense, la forma del arco es perfecto y ya tiene 9 siglos. Adelante. Y ahora nos vamos a tierras de Irlanda, totalmente celtas. Un sitio que se llama Craiganowen. Está en el condado de Clare. Los celtas, para luchar contra los vikingos, porque la cultura celta en Irlanda llegó hasta mucho más allá de la Edad Media. En cambio aquí en Europa no. En Europa los romanos, primero la Iglesia Católica, primero fue Julio César con las legiones romanas y luego el cristianismo, los que hacen desaparecer casi totalmente la cultura celta. Pero es que en Irlanda, los celtas se mantuvo hasta el siglo XIV o siglo XV. Y aquí tenemos un poblado lacustre que lo que han hecho es, en medio del lago, han ido echando bloques de piedra, tierra, troncos de árboles, y han levantado esa pequeña isla. Y hay una pasarela para cruzar y entrar. Ahí arriba había unos centinelas para asegurar la noche. Y en medio tenemos la casa del druida, la casa del apicultor, porque hacían buena miel los celtas. La palabra colmena es de origen celta. Si hoy día nosotros tenemos la mejor miel del mundo, la que es la española, es porque los pueblos celtas que hemos tenido en España hicieron que se crease esa tradición de la miel. Adelante. Esta es una foto del interior del poblado que hemos visto antes. Aquella es la puerta, la pequeña torre de defensa, y aquí viviendo hay algunas de las viviendas de las payozas de Asturias y de Galicia que todavía conservan el tejado vegetal. Es de origen celta. Y no entra ni una gota de agua dentro, porque hay un apelmazado vegetal verdaderamente de más de 1,5 metros de grosor. Ahí no entra, por mucho que llueva, y nada de frío. Adelante, otro cuadro. Esta es una vivienda que nos recuerda mucho las que hay en los Ancares leoneses, en la comarca del Bierzo, en Asturias, en Los Osco, en Taramundi. Adelante. Bueno, pues ahora estamos en Asturias, en un concejo que se llama Boal. Este es el camino que nos lleva a un sitio, fíjense, el sendero. Lo bueno de este libro también es que he aprovechado los senderos históricos. Yo no he creado ningún sendero, los senderos ya estaban hechos, pero yo he sacado los valores de ese sendero, he recuperado la historia oculta del sendero. Y aquí tenemos un camino de época celta también, en donde nos lleva a ver una serie de piedras curiosas que hay allí, que es el Penedo Aballón. El Penedo Aballón. ¿Lo veis? ¿En qué consiste el Penedo Aballón? Es una serie de cúmulos de piedra uno encima de otros, en donde solamente el druida sabía en qué lugar tenía que empujar con el dedo pulgar para que toda la piedra girara, por muchas toneladas que pesara. Eso solo lo sabía el druida, el decano de los druidas. Adelante. Adelante. Y aquí estamos en el camino de la Vía Augusta, muy cerca de San Mateo, en Castellón. Pasa. Este es un lugar verdaderamente fascinante, en la comarca del Priorat. Se llama la Cova de Santa Llúcia, en un pueblo que se llama la Bisbal de Falset, cerca de Falset, la capital del Priorat. Bueno, pues aquí tenemos, en una pequeña jaula de hierro, la Virgen de Santa Lucía, que es la patrona de este lugar. Aquí otra pequeña capillita, pero es que en este sitio ocurrieron muchas cosas.
En este sitio fue enterrado cuando fue decapitado San Hermenegildo por parte de su padre Leovigildo, en el siglo VI. Fue en el castillo de Tarragona, el padre manda decapitar al hijo y aquí fue traído el cuerpo y se enterró. Pero es que en el momento en que se entierra al hijo, brota una fuente de agua que cura la vista. Por lo tanto, luego los cristianos transforman el lugar y lo dedican a Santa Lucía, la patrona de la vista. Pero ¿qué pasó aquí en este lugar, mucho más cerca de nosotros? En la Guerra Civil, esto se convirtió en el Hospital Republicano de la Batalla del Ebro, en el año 1937. Y entonces, cada día morían centenares de personas. Y fue una carnicería. Y entonces los pocos que se salvaron los trajeron aquí. Pero, ¿qué pasó? Que los aviones alemanes, los Stuka, bajaban hasta el nivel de la copa de los árboles y ametrallaban sin ningún miramiento a todas las personas que estaban curando ahí. Enfermeros, médicos, enfermos y todo. Una verdadera carnicería. Y esto fue una parte de la historia nuestra muy cercana que no conocemos. Por eso este camino es de obligada realización. Y no lo tenemos muy cerca. Lo podemos hacer en un solo día. Ya sabéis, Reus, Falset, la Bisbal de Falset y visitarlo. Vale la pena. Adelante. Este es el interior de la cueva y otro sitio espectacular. Ahora estamos en Cantabria, en la comarca de Liébana, la capital Potes. Al norte hay un sitio, un lugar que se llama... No, es esta. La Braña de los Tejos. Pero lo que vemos en el suelo son restos de una calzada romana que las legiones de Octavio Augusto en el siglo I a.C. mandan construir esas losas para poder superar la montaña y alcanzar la cota superior. ¿Por qué tanto interés de los romanos en llegar hasta arriba? El interés era, claro, matar la cabeza pensante, los druidas, y degollaron a 25 druidas que habían buscado refugio en lo alto de la montaña. La Braña de los Tejos. Y fíjense en qué lugar más idílico, más bucólico y sorprendente al mismo tiempo, como es este. La mayor cantidad de tejos de la península ibérica. Tejos que tienen más de 3.000 años. Y ahí están. Entre los tejos hay pequeños acebos. El acebo es el árbol de la Navidad, ese que tiene las hojas que pinchan y los frutos rojos. Pues aquí armoniza muy bien, tejo y acebo, tejo y acebo. Pues fíjense el paraje, ¿no? Hace muy poco que hemos estado aquí y yo estaba preocupado porque en Cantabria hubo una serie de incendios, no hace muchos meses, y si este bosque hubiera desaparecido, hubiese sido tan grave como la desaparición de la Alhambra o de la Sagrada Familia. Adelante. Fíjense, el tejo es un árbol que la corteza es venenosa. Entonces los celtas hacían en las puntas, hacían un ungüento, impregnaban de ese veneno y era mortal para los romanos. Pero los romanos traían maquinaria mucho más poderosa y era mucho más potente. Pero de todas maneras les costó 200 años vencer a los astures y a los cántabros. 200 años. Cuando en el resto del mundo occidental los romanos era un paseo triunfal. Llegaron a Tréveris, llegaron a la isla británica. Aquí no, aquí necesitaron 200 años para doblegar a los cántabros y a los astures, que eran celtas, totalmente celtas. Adelante. Bueno, ahora estamos en un sitio, en Asturias concretamente, San Andrés de Teixido, uno de los lugares más mágicos de Asturias, en la Costa de la Muerte, cerca del Cabo Ortegal. Adelante. Esta es la ermita, es una ermita que no tiene mucho interés,
no es románica, es un poco más tardía, siglo XIV o XV, pero es un lugar de peregrinaje obligado. Obligado, lo digo porque hay una leyenda gallega que dice: el que no ha ido en vivo a San Andrés de Teixido está obligado a ir de muerto. Y entonces dice también la leyenda que si al deambular por esos caminos rodeados de helechos y de robles, ¿no?, pisa alguna lagartija o algún ser elemental, está cometiendo un grave error, porque esa lagartija puede ser la reencarnación de una persona que no pudo ir en vida y ha ido en muerto. Son leyendas que hay que respetar. Adelante. Este es el interior de la iglesia. San Andrés es el párroco, es el santo titular del altar mayor. El arco apuntado recuerda un poco un gótico tardío. Adelante. Y ahora estamos en Taramundi, para mí uno de los lugares más interesantes de la geografía del Cantábrico. Esto se llama Os Teixoes, los tejos. En Taramundi, que es uno de los concejos más bonitos del norte de España, se encuentra la mayor concentración de museos etnográficos de España. Es una visita obligada. Está el Museo del Agua, el Museo de la Piel, el Museo del Queso, Museo de las Navajas, Museo de las Tradiciones celtas, 7 u 8 museos. Y es un pueblo que entre todo el concejo no tiene más de 1000 habitantes. Pero hay una renta importante, porque nadie está parado y todo el mundo tiene una actividad importante, a pesar de que hay mucha gente mayor, pero las personas mayores no se consideran mayores, todas son útiles por la experiencia, y allí se valora mucho la experiencia. No es como en otros pueblos que vas y dices: no, esto es un pueblo de viejos. No, allí no, allí los viejos son jóvenes y todos se miran con un cariño fantástico. En la parte superior de Taramundi hay este sendero también, en un lugar que se llama de los arándanos. Precioso. Quedan algunas piedras celtas clavadas en el suelo, señalando un camino al más allá. Adelante, toco. Pero fíjense qué cosa tan curiosa. Cerca de Os Teixoes, a mano izquierda en el monte, hay esta ermita. La ermita está dedicada a Santo Domingo de Guzmán. Qué curioso, Santo Domingo de Guzmán, que está relacionado con la Inquisición. Se levanta esta ermita aquí para amenazar al pueblo que es de origen celta, que no te salgas del guión de la Iglesia Católica, porque como te salgas, vendrá la picota. Y hasta hace poco se ha conservado la picota en el centro del pueblo. Y esta es la ruta de los colorados, que hablé con Antonio, mi paisano, que conoce muy bien Gorafe. Y él también conoce el pueblo donde está el balneario de Alicún de las Torres. Y esto es uno de los sitios más salvajes de la península ibérica. Está en el sur, en la comarca de Guadix. Gorafe es un pueblo que tiene una particularidad: la mayor concentración de construcciones megalíticas de Europa, más que Bretaña. Bretaña tiene muchos menires, pero es que aquí, en este municipio, hay 285 dólmenes. Y según las teorías antiguas, dicen que la puerta del dolmen para los celtas, para los druidas, era como el inicio al más allá. Entrar en la cavidad donde se entra el habitáculo de piedra es como entrar a otra dimensión. Adelante. Fíjense un pequeño detalle de los colorados. Es que ahora hay aquí mucha claridad, pero si no se verían los cambios cromáticos de la fotografía. Es un lugar con mucha vida, que hay que descubrir también, porque todos son senderos que en una época fueron aprovechados por bandoleros, contrabandistas, pero en la época antigua era por gente sabia que construían los menires y los dolmenes. Adelante.
Bueno, aquí tenemos una parte de ese sendero, en la parte de arriba. Estas son unas pequeñas cumbres de la zona norte de Sierra Nevada, y aquí abajo vemos las entradas de las cuevas donde se refugiaban los bandoleros cuando hacían todas sus fechorías. Adelante. Ahora estamos en un pueblo que se llama Caracena, que no me canso de hablarlo. Es un pueblo de Soria. Es un pueblo que tiene una particularidad enorme porque la carretera muere en Caracena. Y en Caracena hay una iglesia dedicada a San Pedro, pero el verdadero nombre de esta iglesia es San Juan Bautista. Era el nombre que le pusieron los templarios. Pero claro, como la iglesia se dio cuenta que San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, San Bartolomé y San Julián eran santos predilectos por los templarios, en muchos sitios decapitan al santo titular de la iglesia y lo bautizan con San Pedro, que era el santo titular de la iglesia oficial. Pero aquí en esta iglesia nada. Tenemos en el ábside un bafomé perfecto. Este bafomé transmite unos mensajes terribles, porque es una mirada que confunde a la persona. Es un conocimiento oculto, el bafomé. Adelante. Y ahora estamos en Jerez de los Caballeros. Esto es un moravito que está dentro del patio de armas de Jerez de los Caballeros, al sur de la provincia de Badajoz. Aquí hubo una encomienda templaria muy importante. Y hay un punto de energía tremendo. Si ustedes vienen aquí con un objetivo de cámara fotográfica grande, se darán cuenta que el objetivo va como loco por la intensidad telúrica que hay en ese lugar. Porque lo que es sagrado no es el edificio, es la tierra sobre el que se levanta el edificio. Adelante. En Jerez de los Caballeros se encuentra la iglesia cristiana más antigua documentada, que es la iglesia de la Encarnación, del siglo VI, de época visigótica. Adelante. El dolmen de Toriñuelo, que está unido, este pequeño castillo, con Jerez de los Caballeros a través de una calzada romana, que es el Alto del Empedrado. Adelante. Esto es, me parece que es La Fresneda. La Fresneda, sí, que es un pueblo medieval con unos soportales que invitaban al descanso de por la tarde. Adelante. Las estelas, estos son estelas discoidales que han aparecido en Tirbia, en el Pirineo de Lérida, en la comarca del Pallars Sobirá. Estelas discoidales relacionadas con los cátaros, con los templarios, y están muy bien guardadas para que no sean robadas. En otros sitios fueron robadas. Adelante. Esta es la más representativa. Tenemos a la Virgen María, el niño dentro y una carabela, porque también hace alusión a María Magdalena, que era la santa templaria y cátara. Adelante, doctor. Este es el pueblo de Tirbia, colgado en la montaña. Tirbia significa tres valles, las Tejas, y por aquí transitaba el sendero de los cátaros, entre Tirbia y Castelbó. Por aquí pasaban las personas que iban de un lado a otro. Creo que ya quedan menos, ¿no? Quedan pocas. ¿Cuántas quedan? Bueno, la ermita de María Magdalena y el sendero cátaro que unía Tirbia con Castelbó. Adelante. Y ahora estamos en la ciudad encantada de Cuenca. Este es el Torno. Según la tradición, cuando murió Viriato, el pueblo celta subió las cenizas aquí arriba. Y entonces el aire se ocupó de aventarlas. Y aquí vino Federico García Lorca. Se dice que habló con Viriato. Federico, antes de que no tuviera la muerte natural que tuvo. Adelante. Algunos rincones de la ciudad encantada de Cuenca, que tiene verdaderos laberintos de senderos mágicos. Fíjense
en medio de dos grandes bloques de piedra, el sendero como sigue. Adelante. Una puerta más dentro de las rocas. Adelante. Y aquí tenemos Benito Arias Montano, el gran poeta, filósofo, pensador de la época de Felipe II, en el siglo XVI, que buscó refugio en la peña de Arias Montano, la peña de Alájar, en la sierra de Huelva. Y entonces, en 2 ocasiones, recibió la visita clandestina del monarca Felipe II. Adelante. Este es el lugar superior donde hay una espadaña con campana, desde donde se domina casi toda la sierra de Huelva. Adelante. El pueblo de Alájar, un pueblo que transmite aromas de buen jamón y buen aceite. Adelante. Y las cárceles del terror del Matarraya. Fíjense que han reconstruido aquí la imagen de un muñeco de una mujer que está ahí presa, rodeada de ratas, las piernas y el cuerpo ahí cogido, y eso sería como era en su época, los siglos modernos. Adelante. El alzapón. ¿Qué significaba el alzapón? La puerta al infierno. Se abría esa compuerta, se arrojaba al preso y luego se ponían y ya se olvidaban del preso. Algunos sobrevivían una semana, un mes, como máximo 15 días. Adelante. La puerta que se cerraba por fuera. Adelante. Una de las ventanas al exterior. Pero esta era la cárcel eclesiástica, que es la que tenía más privilegios. Tenía luz natural. Luz natural. Adelante. Y bueno, esta es la calle donde yo nací, la calle Zafra, en esa esquina, y arriba, como una especie de pequeño Carmen, pues yo tenía a mi espaldas la vista de la Alhambra. Adelante. El Paseo de los Tristes y toda la línea de torres. Adelante. Ya está. Ya nos estamos acercando al final. Vale, sí. ¿Ya está? Vale, pues. Me dice Torcuato que aún nos quedan 5 minutos para las preguntas. Yo quiero recomendar que ha venido el librero de la Charter Libre de Sabadell, que si alguno está interesado, que yo con mucho gusto le firmo el libro. Y alguna pregunta, que estoy aquí para lo que haga falta. Sí, yo no. La piedra de Menorca, que también es un... y no también será... Hay un capítulo aquí. Ah, sí, hay un capítulo. Este aquí he sacado unas cuantas. Menorca hay un sitio precioso que es la subida a Santa Águeda. ¿La conoces? Sí. Hay una subida que está pavimentada porque es un camino abierto en época musulmana. Queda el monte Taulo abajo y es un lugar verdaderamente recomendable para ir a visitar. La Ciutadella, Mahón, y luego en el norte hay una escala íntima preciosa. La fiesta de los caballos de Ciudadela, que es de origen templario también.